aritmética. Y vamos a recordar a lo que hemos trabajado anteriormente. Estamos acá en este conjunto de los enteros. Ya hemos trabajado los naturales. Acá hemos visto cómo tener una buena escritura y lectura de los naturales utilizando los números arábicos o llamados cifras. Hemos visto los diferentes sistemas de numeración y como observa usted, lo que estamos trabajando acá son conjuntos. Esos son conjuntos no vacíos, ¿no? Nos estamos deteniendo un poco en este conjunto. Ya hemos trabajado 2 semanas en este conjunto, nos toca la semana número 3. Trabajando en este conjunto, en la primera semana, estudiamos nosotros lo que es el criterio de la el algoritmo de la división de Euclides. Dividendo igual a divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Eso es lo que vimos cuando entramos al conjunto de los enteros, donde dimos una restricción con respecto a R. R mayor o igual a 0, pero estrictamente menor al divisor. Luego vimos los diferentes criterios de divisibilidad. ¿No? Criterios de divisibilidad por 2, por 3, por 7 y las propiedades que daba la multiplicidad. La semana anterior vimos el teorema fundamental de la aritmética. A partir de ese teorema fundamental que indica que todo número entero se puede expresar como producto de factores primos, vimos 4 fórmulas que me permiten determinar una de ellas, la cantidad de divisores que tiene un número expresado como producto de factores primos, la suma de esos divisores y por último, el producto de los divisores. En esta semana lo que vamos a trabajar es la función de Euler que me permite determinar, dado un número, cuántos números existen menores a este número y primos con este número. Entonces necesito saber a qué se llaman números primos y vamos a ver también el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a ver el concepto que tienen estas dos operaciones y qué relación tienen con el teorema fundamental de la aritmética. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta semana número 7, máximo común divisor y mínimo común múltiplo y la función de Euler. Bien, entonces lo que vamos a desarrollar son el concepto de máximo común divisor, cuáles son las estrategias que vamos a seguir para determinar este máximo común divisor, las propiedades que tiene el máximo común divisor, luego el mínimo común múltiplo, los conceptos o el concepto de mínimo común múltiplo, las 3 estrategias y como había mencionado, los números PESI. Bien, entonces comenzamos definiendo qué es un número PESI o qué son números PESI. Se dice que 2 números son PESI si tienen como único divisor positivo común a la unidad. O sea, el único divisor común que ellos tienen, pero ese divisor tiene que ser positivo, es la unidad. Por ejemplo, 8 y 9. Sabemos que 8 es 2 al cubo, por lo tanto tiene 4 divisores, ¿no? ¿Quiénes son sus divisores? 1, 2, 4 y 8. Mientras que 9 es 3 elevado al cuadrado. Divisores tiene 3 solamente, 1, 3 y 9. Pero de esos divisores positivos solamente hay un único divisor común que es la unidad, ¿no? Y es por eso que estos números son llamados números PESI, ¿no? El único divisor común positivo es la unidad. Muy bien. Entonces borramos todo y no solamente tenemos a 8 y 9, 16 y 27, 9 y 14 son números PESI. Ahora bien, entonces una vez que tengo claro el concepto de número PESI, vayamos a ver qué es la función de Euler
Euler era un matemático que es un matemático que a lo largo, los que estudian ingeniería o los que están en el área de la ingeniería, van a observar que a lo largo de todos los estudios que ustedes van a tener, van a encontrar infinidad de fórmulas de Euler, muchas fórmulas de Euler. Euler fue un matemático que, según comenta la historia, cantidades muy grandes, era tan sencillo como para un pájaro volar. Era un genio, ¿no? Cuenta la historia que en una oportunidad tenía una mente tan brillante que cuando estaba en el colegio se aburría y desesperaba con preguntas muy complejas al profesor de matemática. Y él, para que no le molestara y no le incomodara, le dijo que diera la respuesta de la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. Y él lo resolvió en menos de un minuto, ¿no? Simplemente trabajándolo esto mediante una serie aritmética, ¿no? Siendo niño, pues esos son los genios, nosotros somos normales, así que vamos a seguir estudiando. Bien. Entonces, ¿qué es el phi de n? El phi de n me determina cuántos números existen menores a este número y que son primos a este número. Entonces, se denota así, ¿no? Phi de n. Siempre estamos trabajando con los enteros positivos, ¿no? N, un entero positivo, se define como el número de enteros positivos menores a n y pesis con n, ¿no? O sea, si yo tengo un número, por ejemplo, 12, yo quiero determinar cuántos números son menores a 12. ¿Cuántos números hay? Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Todos estos números son menores a 12, ¿no? Pero además tienen que ser primos con 12. ¿Qué significa que sean primos con 12? Que sean pesis. Significa que el único divisor común que tengan es la unidad. Entonces, tomamos por acá y digo, 1 y 12 son primos. El único divisor común que tienen es la unidad. 2 no, porque el divisor que tienen 2 y 2 es 2, ni 3, ni 4, 5 sí. 5 y 12 son primos entre sí, son pesis. 6 no, 7 también, 12 y 7 son primos entre sí. 8 no, 9 tampoco, 10 tampoco y 11 también. Entonces observamos que si yo quiero determinar la cantidad de números que son menores a 12 y primos con 12, en total son 1, 2, 3, 4. Eso está bien si el número es pequeño. En este caso 12 es pequeño. Pero si el número es muy grande, eso no. Ahora, además de eso, también me dice que la cantidad de números PESI entre n y dos múltiplos consecutivos de n, dos múltiplos de 12, ¿cuáles serían? 24 y 36, ¿no? O 36 y 48. Entonces, ¿cuántos números hay entre 24 y 36? Hay varios, ¿no? O entre 36 y 48. Entonces, también me indica la cantidad de números pesis con 12 que hay entre estos dos múltiplos. Me dicen que entre 24 y 36 existirán 4 números que son primos con 12. Entre 36 y 48 existirán 4 números que son primos con 12. Veamos eso, vamos a transcribir todo a limpio y tenemos acá. Vamos a tomar el número 12. Los múltiplos de 12 sabemos que son
0, 12, 24 y 36, ¿no? Esos son los múltiplos de 12. Ahora, ¿cuántos números son primos con 12 y son menores a 12? Lo hemos visto. Son, ¿no? 1, 5, 7 y 11. Solamente son 4. Pero entre dos múltiplos de 12, entre 12 y 24, también van a haber solo 4, que son 13, 17, 19 y 23. Estos números no son menores a 12, pero sí están entre dos múltiplos de 12, entre 12 y 24. Solamente hay 4. Igual para 24 y 36. Entre 24 solo hay 4 números que son 25, 29, 31 y 35. Estos 4 son primos con 24, ¿no? Son primos, disculpe, con 22. Ay, que estoy hablando, con 12. Estamos concentrándonos en 12. Ellos son primos con 12. El único divisor común que tienen 12 y 25 es la unidad. 12 y 29, el único divisor común es la unidad, con 12 y 31 también. Son PESI, 12 y 35, lo mismo. Muy bien. Entonces, tenemos que determinar el phi de 12 es igual a 4. El phi de 12 me indica cuántos números son menores a 12 y primos con 12. Hemos encontrado que son solo 4. Entonces, ¿cómo determino esta fórmula? Simplemente el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Es decir, hay 4 números enteros positivos PESIs con 12 entre dos múltiplos consecutivos de 12, ahí lo hemos visto. Ahí está la descomposición canónica. Esta es la descomposición canónica de un número n. N entero positivo, lógicamente, ¿no? Entonces, A, B y M deben ser, recuerde, primos diferentes. X, Y y Q deben ser enteros positivos. Entonces, para determinar la cantidad de números menores a n y primos de n, ¿qué hago? A cada factor primo, ahí está el factor primo, al exponente que tiene le resto 1 y multiplico con este factor quitándole 1, sería menos 1. Lo mismo hago con el siguiente, ¿no? Entonces, este es un factor primo, al exponente que tiene le quito 1 y multiplico por ese factor menos 1. Y lo mismo hago con el último de los factores primos. Al exponente que tiene le quito 1 y multiplico por este factor menos 1. Entonces vamos a nuestro número que ha sido nuestro ejemplo, que es 12. 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Los exponentes que tiene son 2 y 1, ¿no? Entonces es la descomposición canónica de 12. El phi de 12 sería, a ese exponente le quito 1, ¿no? 2 a la 2 menos 1. Y luego multiplico por el factor menos 1, 2 menos 1. Lo mismo a este exponente, le quito 1, sería 3 a la 0, por el factor menos 1. Esto de acá me va a dar 2, ¿no? Esto me da 1. Esto de acá es 3 a la 0, que vendría a ser 1 nuevamente. Y 3 menos 1, 2. Y 2 por 2 me da 4, ¿no? Que es lo que hemos determinado, ¿no? Y eso me da 4, ¿no? Entonces, y efectivamente, el phi de 12 es igual a 4. Entonces, esta es la fórmula de Euler. ¿Qué me da la fórmula de Euler? La cantidad de números menores al número y primos con este número. Bien, ahora sí vamos al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo. ¿Qué es el máximo común divisor? Su nombre ya lo encierra todo, nos dice. Es un divisor común, pero el mayor de todos. Entonces, hay dos condiciones encerradas en este nombre, por eso el concepto dice. El máximo común divisor de dos o más números enteros positivos es aquel que cumple las siguientes condiciones. Vamos a ver. Primero, es un divisor positivo común de los números dados.
Es un divisor positivo común de los números dados. Entonces, a mí me van a dar 2 o más números. Entonces, debo sacar de esos 2 o más números todos los divisores positivos comunes. Primera condición. Segunda, y tiene que ser el mayor posible. Entonces, acá ahí tengo 2 condiciones. Vamos a ver un ejemplo. 24 y 40. Esos son 2 números enteros positivos. ¿Qué debo tomar? Primero los divisores comunes. 40 es igual a 2 elevado al cubo por 5. 8 por 5, 40. Entonces, el número de divisores que va a tener este número será, al exponente le agrego 1, sería 4. A este exponente le agrego 1, sería 2, y 4 por 2 me da 8. Este número tiene 8 divisores. ¿Cuáles son esos divisores? Serán los siguientes. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40. Ahí están los 8 divisores de 40. 24 es igual a 2 elevado al cubo, pero ahora por 3. 8 por 3, 24. El exponente también es 1 y la cantidad de divisores también es igual a 8. Tiene 8 divisores, pero ¿quiénes son? Son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Estos son los divisores de 24. Ahora debo identificar cuáles son los divisores comunes. ¿Cuáles son los comunes? Ahí está, 1, 2, 4 y 8. Pero ¿cuál es el mayor posible? A ese se le llama el máximo común divisor. Los divisores comunes son 1, 2, 4 y 8, pero el mayor es 8. Y ese es el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Es de todos los divisores comunes el mayor. Este es el concepto, porque la definición dice así. Si usted tiene 2 números y le va a tomar el máximo común divisor a esos 2 números, y supongamos que el máximo común divisor es igual a un D, entonces ese D debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, es un divisor común. ¿Qué significa? Que divida A y también divida a B. Eso significa un divisor común. Ahí tengo la conjunción. Segunda condición. Si por ahí existe otro divisor común, ¿qué significa? Que divida A y también divida B. Entonces, este otro divisor común debe dividir al máximo, que es D. Acá observamos, 1 divide 8, 2 divide 8 y 4 divide 8. Y 1, 2 y 4 son divisores de 40 y de 24, son divisores comunes. Esa es la definición de máximo común divisor, pero acá solamente damos el concepto, pues la definición de máximo común divisor se usa para demostrar las propiedades que tiene el máximo común divisor, que no las vamos a probar, pero sí las vamos a usar y será tema de pregunta en el examen de admisión. ¿Cómo se determina el máximo común divisor cuando yo tengo cantidades muy grandes? Cuando es pequeño, bueno, yo hago la descomposición y es fácil, pero si la cantidad es muy grande ya no puedo hacer eso y voy a utilizar la descomposición canónica. Si usted observa este número es bastante alto. Entonces yo no podría realizar el máximo común divisor de la forma en que me han acostumbrado a trabajar en el colegio, porque sería muy engorroso, ¿no? Este número que está ahí, A, es igual a 37.800. No es un valor muy alto. Y el número B que está ahí es igual a 20.592. ¿Cómo determina el máximo común divisor? Lo que hago es descomponer cada uno de ellos como producto de factores primos. Esta es la descomposición canónica. Luego, ¿qué hago? Tomo los factores comunes. Sí, son 2 y 3, porque estos no son factores comunes, los desecho.
pero tiene diferente exponente. ¿Cuál de ellos voy a tomar? Tomo el más pequeño. ¿Quién es más pequeño entre 3 y 4? 3. Entre 3 y 2, 2. Y este sería el máximo común divisor. 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿No? Es los factores comunes con menor exponente. Ese es el máximo común divisor. ¿El fuego que sí que es pequeñito? ¿El fuego bien bajito? Ok. Ya, disculpe. Otra forma de determinar el máximo común divisor es mediante el algoritmo de la división de Euclides. Bien, hace unos momentos vimos que el máximo común divisor de 40 y de 24 era igual a 8. El máximo común divisor también se determina mediante el algoritmo de la división de Euclides. ¿Qué me dice el algoritmo de la división de Euclides? Me dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, donde este residuo es mayor o igual a 0, pero estrictamente menor al divisor. Muy bien, ahora veamos. En el caso de 40 y de 24, cuando yo divido 40 entre 24, el cociente es 1 y el residuo es igual a 16. Tengo que 16 es menor a 24. Este 24 ahora lo paso como dividendo y el 16 que es residuo lo paso como divisor. Divido esto 24 entre 16 y voy a tener un cociente 1 y residuo 8. Este residuo 8 es menor al divisor que es 16. Nuevamente continúo la división porque me dicen que son divisiones sucesivas. Viene esto para acá y tendría 16 es igual a, esto viene a ser divisor 8 por 2 y residuo 0. El último residuo no nulo, acá están los residuos, no residuos, por acá divisor, cociente y acá dividendo. Entonces, el último residuo no nulo, porque acá el residuo es 0, a esto se le llama máximo común divisor. Bien, pero ese algoritmo de la división de Euclides lo vamos a pasar en una mallita. Vamos a tomar estos números, el máximo común divisor. Esto de acá lo podemos pasar, miren, en una mallita así. ¿Dónde está mi dibujo? Así. ¿No? En esta mallita dividendo, divisor, cociente y residuo, así. Entonces, para nuestro ejemplo tendríamos lo siguiente. Dividendo comenzó con 40, divisor 24, cociente 1 y residuo 16. Ahora, en la línea que está en el centro, 24, acá ahora en la siguiente operación tendríamos 24 dividendo, divisor 16, cociente 1 y residuo 8. Sigamos en la siguiente y tenemos acá dividendo 16, divisor 8, cociente 2 y residuo 0 y ahí me detengo. Y ahí aparece el máximo común divisor. ¿Qué se observa? Que 8 por 2, 16, 16 por 1, 16 más 8, 24, que viene por acá, y 1 por 24, 24 más 16, 40, ¿no? Regresando. Vamos a borrar entonces, en este caso, ahí ponemos en el centro dividendo y divisor, arriba cociente, abajo residuo, 391 entre 323, cociente 1, residuo 68, 68 pasa a multiplicar, divido 323 entre 68, cociente 4, residuo 51. Ahora 51 hace la base de divisor, divide a 68 y cociente es 1, residuo 17. Nuevamente ahora residuo 17 pasa a la base de divisor, divido 51 entre 17, cociente 3, residuo 0. Y ese es el máximo común divisor, mediante el algoritmo de la división de Euclides. ¿Qué propiedades tiene este máximo común divisor?
si tengo dos números que son múltiplos, el máximo común divisor es igual a m. Si los números son primos, su máximo común divisor es 1. Siempre que dos números son primos, su máximo común divisor es igual a 1. Cuando yo tomo el máximo común divisor de varios números, entonces se verifica esta condición. Entonces, en nuestro ejemplo hemos tomado el máximo común divisor de 40 y de 24. Eso hemos visto que es igual a 8. ¿Qué pasa con 8? 8 es un divisor de 40. Sucede que 40 es igual a 8 por 5. Y sucede también que 24 es igual a 8 por 3. Estos números que están acá, 5 y 3, son primos entre sí. El máximo común divisor de 5 y de 3 es igual a 1. Es lo que me está indicando esta propiedad, solo que ahí no considero 2, sino 3 valores a los que he tomado máximo común divisor. P, Q y R son primos entre sí. Ahora, si yo tengo el máximo común divisor de 3 números y a cada uno lo multiplico por una constante, el máximo queda multiplicado por la constante, o si lo divido, también el máximo queda dividido entre la constante, o si lo elevo a la potencia enésima, ¿no? Ahora, cuando yo tengo que determinar el máximo común divisor de varios valores, entonces lo aconsejable es separar en grupos de 2 y tomar el máximo común divisor grupo a grupo y luego junto y determino el máximo común divisor. Esta propiedad que aparece acá solo se cumple para máximo común divisor, no para mínimo común múltiplo. Me dicen, el máximo común divisor de n a la a menos 1, n a la b menos 1, n a la c menos 1 es igual simplemente a n elevado al máximo común divisor de a, b menos 1. ¿Qué me está indicando acá? Que yo no me preocupo por estas cantidades, solamente me preocupo por los exponentes de cada uno de estos números. Veamos un ejemplo. Me piden determinar el máximo común divisor de estos dos números. Observen que estos dos números son, este de acá es un número de 5 cifras en base 4 y es el mayor número de 5 cifras en base 4. Y este de acá es el mayor número de 4 cifras en base 8. Es como el número 999 en nuestro sistema de numeración, base 10. Es el mayor número de 3 cifras en base 10. Y eso no es igual a 10 elevado al cubo menos 1. No, es la base elevada a la cantidad de cifra menos 1. Entonces, siempre se tiene, si usted tiene un número de esta forma, n menos 1, n menos 1, este es un numeral en base n. Entonces, este es el mayor numeral. Ahora, depende de las cifras. Supongamos que acá tenga k cifra. Este es el mayor numeral de k cifras en base n. ¿Cómo se determina ese número? Como la base elevado a la k menos 1. Entonces, para los números que me están presentando, entonces el primero sería la base elevado a la quinta menos 1. Tengo 4 a la quinta, pero 4 es 2 al cuadrado. Y 2 por 5 me daría 10. Entonces sería 2 a la décima menos 1. El siguiente sería la base elevada a la cantidad de cifras, son 4, menos 1. Pero 8 es 2 al cubo. Y 3 por 4 es 12. Me quedaría 2 a la doceava menos 1. Y quiero entonces determinar el máximo común divisor de estos números. Será igual a determinar el máximo común divisor de estos dos. Y entonces, como yo tengo n y e de acá, eso será igual a 2 elevado al máximo común divisor de 10 y 12 menos 1. ¿Cuál es el máximo común divisor de 10 y 12? Solamente es 2. Y eso sería 2 al cuadrado menos 1. Y eso es igual a 13. ¿No? Como ven, esta última aplicación tiene muchas aplicaciones. Veamos ahora mínimo común múltiplo.
Mínimo común múltiplo. Veamos. El mínimo común múltiplo de dos o más números enteros positivos es aquel que cumple con las siguientes condiciones. Primero, es un múltiplo positivo común a todos. Segundo, es el menor posible. Observe usted que coincide con la definición que se está dando de es un múltiplo común. Primero, es un múltiplo positivo común. Y segundo, es el menor, es el más pequeño. Veamos eso con un ejemplo. Yo tengo los números 6 y 8. ¿Qué voy a determinar primero? Los múltiplos de 6 y de 8, que en este caso son infinitos, ¿no? ¿Cuáles son los múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, continúo. De 8. Ahí están. Este conjunto es infinito. Los divisores son conjuntos finitos. Ahora bien, ¿cuáles son los múltiplos comunes? 24, 48, 72 y así sucesivamente. Ahora bien, pero de todos esos múltiplos comunes, ¿cuál es el más pequeño? El más pequeño es 24 y a ese se le llama mínimo común múltiplo. ¿Cuál es la definición formal de mínimo común múltiplo? Si yo tengo dos números y le voy a tomar el mínimo común múltiplo a esos dos números, el mínimo común múltiplo normalmente se denota con una M. ¿Puedes traerme agua tibia un poquito, por favor? Un vaso de agua. Entonces, ¿qué va a pasar con este número? Va a suceder dos condiciones, que es un múltiplo común, ¿no? ¿Qué significa? Que A divide a M y que B divide a M. Pero no solamente eso, la otra condición es que sea el menor. Supongamos que A también divide a un M' y B divide a este mismo M'. Entonces, esto que he llamado mínimo común múltiplo, el M debe dividir a ese múltiplo común. Y estamos de acuerdo, ¿no? 6 y 8 dividen a 24. Pero también 6 y 8 dividen a 48. Y al que sigue, a 72. ¿Qué más sigue ahí? 96. Pero ¿qué pasa con 24? Divide a cada uno de ellos, a todos. 24 divide a 48, 24 divide a 72, 24 divide a 96. Entonces, esta es la definición formal y este es el concepto. Muy bien. ¿Qué propiedades o cómo se determina primero el mínimo común múltiplo utilizando la descomposición canónica? El teorema fundamental de la aritmética, recuerda. Lo que hago es descomponer este número como producto de factores primos y tomo todos los factores comunes y no comunes. Y de los comunes, no tomo el factor con su menor exponente, sino con el mayor exponente. Acá también, no tomo el factor con el menor exponente, sino con el mayor exponente. Y entonces, acá dice, se consideran los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces sería 2 a la cuarta, 3 a la quinta, por 5, por 7 al cuadrado, por 11. Ese sería el mínimo común múltiplo. Las propiedades que se obtienen para el mínimo común múltiplo son las mismas que para el máximo común divisor. Solo que cuando dos números son primos, su mínimo común múltiplo es el producto de los números. Quiere decir que el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 7 y de 9, como ellos son primos entre sí, sería su producto que será 63, ¿no? Luego, las propiedades que tenía el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, P, Q y R deben ser primos entre sí. Hace unos momentos observamos que el mínimo común múltiplo de 6 y de 8 era igual a 24, ¿no? Y observamos que 24 es igual a 6 por 4, mientras que 24 era igual a 8 por 3.
¿no? Entonces, este 4 y este 3 son primos entre sí. 4 y 3 son primos. Ahora, las propiedades que vimos para máximo se repiten para mínimo. Y también el hecho que para determinar el mínimo común múltiplo, cuando tengo varias cantidades, puedo separarlos en bloques. Esta propiedad solo se da cuando determino el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de dos números, solo para dos números, ahí está claro. ¿Qué debo hacer? Miren, si yo tengo dos números A y B y determino el máximo común divisor, supongamos que D, y el mínimo común múltiplo es M, ahora, si este es el máximo común divisor, recuerde que A será igual a D por P y B será igual a D por Q. Entonces cumple lo siguiente, que el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, su producto es igual a el producto de los números. Pero por ahí observamos que si este es el mínimo, se está multiplicando por el máximo y esto es igual a por B, pero A es D por P y B es D por Q. Entonces puedo eliminar este máximo y ¿qué me queda? El mínimo. El mínimo ¿a qué será igual? A P por D por Q, ¿no? Entonces tengo esta relación. El mínimo es igual a el máximo por P y por Q. ¿Pero quién son P y Q? P y Q son primos entre sí, ¿no? Bien, entonces con esto veamos. Entonces acá con esto terminamos todo el marco necesario para enfrentar los ejercicios. Veamos ahora dos ejemplos que me van a determinar cuándo usar máximo común divisor y cuándo usar mínimo común múltiplo. Veamos mínimo común múltiplo. A ver, 2002. Veamos un caso, coincidencia. Me dice, Jorge y Omar visitan a Pamela cada 14 y 15 días respectivamente. Si hoy visitaron a Pamela, ¿dentro de cuántos días volverán a visitar juntos a Pamela aproximadamente? Veamos las visitas de Jorge, que son cada 14 días, mientras que la visita de Omar son cada 16 días. Entonces las visitas de Jorge son múltiplos de 14 y las visitas de Omar son múltiplos de 16. Entonces buscamos un múltiplo común de Jorge y de 14, un múltiplo común de 14 y múltiplo común de 16. Vamos a tomar entonces en la coincidencia el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo de 14 y 16 será 112. Entonces eso me está indicando que la próxima visita, si hoy visitan juntos a Pamela, Jorge y Omar, la próxima visita será dentro de 112 días. Entonces, utilizo mínimo común múltiplo cuando se trata de coincidencias. Ahora, cuando tengo que realizar repartos en formas iguales, utilizo máximo común divisor. Por ejemplo, dice, don Julián tiene 3 toneles. Uno contiene 216 litros de vino Borgoña, otro 156 litros de vino Rosé y otros 180 litros de vino seco. Si los quiere envasar en recipientes que tengan la misma capacidad en número enteros de litros, sin mezclar los vinos y sin que les sobre vino,
¿Cuántos recipientes como mínimo necesitará? Entonces, acá tengo los recipientes que tiene don Julián. Uno, 216 litros de vino Borgoña, otro 156 litros de vino rosé y otro de 180 litros de vino seco. Él quiere envasarlos en recipientes que tengan la misma capacidad, todos iguales. Entonces, vamos a suponer que estos son los recipientes que va a utilizar para envasar el vino Borgoña. Entonces, la capacidad de esto tiene que ser XX. Lo que no sé es cuántos. Ahora, eso mismo voy a utilizarlo para envasar el vino rosé. La capacidad también es X. Lo que no sé es cuántos depósitos voy a necesitar análogamente para el vino seco. No sé cuántos voy a usar. Muy bien. Ahora, lo que sí me dicen es que no voy a mezclar los vinos y no va a sobrar vinos. Ahora bien, ¿cuántos recipientes como mínimo necesitará? Si estos recipientes que voy a usar va a ser lo mínimo posible, entonces su capacidad debe ser lo máximo posible. Entonces, este valor de X debe dividir a 216, a 156, a 180. Pero de los divisores comunes que voy a tomar, debe ser lo máximo posible para utilizar menos recipientes. Entonces, ¿qué debo tener? El máximo común divisor de 216, de 156 y de 180. Tomamos máximo común divisor y resulta 12. Una vez que tengo el máximo común divisor, entonces lo que hago ahora es ver en cuántos depósitos voy a llenar los 216 litros de vino Borgoña. ¿Qué hago? Divido 216 entre 12 y ahí sabré cuántos depósitos voy a usar porque cada depósito almacena 12 litros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es dividir 216 entre 12, 156 entre 12 y 180 entre 12. Ese es el número mínimo de recipientes. Uy, pero debe ser una mamajuana, ¿no? Porque una botella de vino tiene capacidad de 700 mililitros, ¿no? No llegan a 1 litro. Y las damas juanas, 5 litros. Wow, será un botellón grandote, ¿no? Bueno, es un recipiente, ¿no? Y eso me va a dar como resultado 46. Bien, y con todo lo que hemos trabajado ahora sí vamos a los ejercicios de clase. Y comenzamos con mi primer ejercicio que dice lo siguiente. ¿Puede poner la diapositiva 10 para tomarle captura, por favor? Ok, ahí. 2 antes, creo que esa es la 12. ¿Miss? Ok, dígame. La 10, esa es la 12. 2 antes, por favor. ¿Esta de acá? Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Vamos entonces a los ejercicios de clase. Dice lo siguiente. El ingeniero Alfredo posee un terreno en forma rectangular, cuyas dimensiones en metros son 644 de largo por 448 de ancho. Desea parcelarlos en lotes cuadrados, todos iguales, de manera que no sobre nada de terreno y obtener el menor número de lotes posibles.
Si desea acercar los lotes con postes ubicados en cada vértice de los lotes, ¿cuántos postes se necesitarán? Bien, entonces tenemos el ingeniero Alfredo que posee un terreno en forma rectangular. Y ahí están sus dimensiones, 644 y 448, ¿no? Desea parcelarlos en lotes cuadrados. Ahora, vamos a llamar de la longitud del lado de cada lote, es un cuadrado, ¿no? Entonces acá sería D en cada lado, ¿no? De manera que no sobre nada de terreno. Y ahí está ese terreno rectangular cuyas dimensiones me lo dan, 644 y 448. Bien. Ahora, va a colocar, dice, cercar los lotes con postes ubicados en cada vértice del lote. Supongamos que este es un lote, entonces cada uno debe haber un postes, ¿no? Postes acá en cada uno de los vértices de los terrenos. ¿Cuántos postes se necesitarán? Entonces, yo observo lo siguiente. Este D debe dividir a 644 porque me dicen que no debe sobrar nada del terreno y debe obtener el menor número de lotes. Si yo quiero obtener la menor cantidad de lotes, este D debe ser lo máximo posible. Lo máximo posible y además que divida 644 y divida 448. Entonces pongo esa condición. Piden el menor número de lotes, ¿no? Dice, desea parcelarlos en lotes todos iguales de manera que no sobre nada de terreno y obtener el menor número de lotes posible. Entonces D tiene que ser lo máximo posible. Y además debe dividir a 644 y 448. Entonces vamos a tomar el máximo común divisor de 644 y de 448. Bueno, ya eso usted lo hace. ¿Qué debe hacer? Debe descomponer este número 644 y 448 como producto de factores primos, teorema fundamental de aritmética, y tomar los factores comunes que son 2, 7 y 7, pero con el menor exponente. Entonces los factores son 2 y 7, pero con el menor exponente sería 2 al cuadrado por 7 y eso sería igual a 28. Entonces, el largo del terreno o las dimensiones del terreno serían 28 por 28. Ahora bien, me dicen cuántos postes se necesitarán. Ahora, para este caso, observe usted, voy a hacer un pequeño gráfico acá. Y entonces, supongamos que yo tengo este terreno y las dimensiones son pequeñas. No voy a poner, ahí voy a poner 3. Y supongamos que cumple con este ejemplo que se está dando ahí, que tiene las mismas características, ¿no? Vamos a colocar en cada uno postes, ¿no? Entonces, supongamos que la distancia que hay entre poste y poste acá sea 2. Y entonces 4, acá tendría 6, ¿no? Y acá también 2. Y acá tengo 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces, sabemos que el máximo común divisor de 6 y 8 es igual a 2. Ahí está, nos tomamos el máximo común divisor. ¿Cuántos postes se está ubicando acá? Acá a lo largo sería 5 y a lo ancho sería 4, ¿no? Entonces, el número de postes que voy a utilizar sería igual a ¿cuánto? Entonces, sería igual a 8 entre el máximo que es 2 más 1. Esto me va a dar 4 más 1, 5. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 a lo largo. Pero no solamente eso, sino que a lo ancho será 6 entre 2 más 1 por los extremos. 6 entre 2 me da 3 más 1, 4. 1, 2, 3, 4. Eso me va a dar 5 por, y esto me va a dar 4. Y eso me da 20. En verdad hay 20 postes, no
acá hay 5, 5, 10, 15 y 20. Eso que he hecho para este modelo pequeño lo paso ahora para este terreno. La cantidad de postes será igual. A lo largo, 644 entre el máximo más 1 por a lo ancho, 448 entre 28 más 1. Entonces esto me va a dar 23 más 1, 24, y esto me da 16 más 1, 17, y ese producto me da 408. Que viene a ser la cantidad de postes que yo voy a usar para acercar este terreno del ingeniero Alfredo. Sugerencia, siempre que usted tenga que trabajar cantidades pequeñas y no recuerde la fórmula que yo debo aplicar para algún problema en particular, usted trabaje con un modelo pequeño y de ahí generalice. Para un modelo pequeño, sitúe ese modelo pequeño con valores fáciles de manejar, ¿no? No trabaje de si es que no recuerda bien la fórmula con valores muy grandes, pero esto también usted lo ve en aptitud matemática, ¿no? Eso también se ve en aptitud matemática, ¿no? Usted observa también eso ahí. Vamos a ver el ejercicio número 2 ahora. Me dice, se tiene una piscina cuyas dimensiones son 1750 de ancho por 300 centímetros de alto por 4500 centímetros de largo. Si se quiere cubrir el piso y las paredes con el menor número de mayólicas cuadradas, todas iguales, cuya área debe ser menor a 2400 centímetros cuadrados, ¿cuántas mayólicas se necesitarían? O sea, lo que se va a cubrir es se va a vestir una piscina, ¿no? Y me dan ahí sus dimensiones. Ahí viene la gráfica de esta piscina, ¿no? Observe usted, esta piscina tiene dimensiones 1750 de ancho por 300 centímetros de alto por 4500 centímetros de largo. No sé si estoy con la hora. Vamos a dejar ahí la piscina y la vamos a ver dentro de unos minutos. No sé si hay alguna consulta. José, buenos días. Jennifer, buenos días. Ariana, Ariana no. Bueno, nos queda todavía unos minutos. No sé si hay alguna consulta. No quiero dejar el problema a la mitad. Bueno, nos vemos dentro de 15 minutos.